Hola, buenas tardes, una vez más aquí en la esquina del escritor. Bueno, aquí o allá estamos terminando el Unity Developer Day aquí en Ciudad de México. Ha sido una experiencia realmente interesante, sobre todo con la presentación de David Avery de Sprite Fox, que ha sido bastante ilustrativa de cómo está eh, el ambiente de la creación de videojuegos y de los motores para videojuegos. Ha sido realmente interesante. Hoy es un día en donde quería y debo además referirme al desarrollo de personajes para videojuegos, porque eh, definitivamente es lo que corresponde un día como hoy. Y el videojuego se ha convertido en una suerte de telenovela contemporánea, ¿no? Donde uno puede desarrollar en un medio ambiente, medio cultural determinado, múltiples personajes, muchos personajes, y que estos personajes además tengan cierta evolución de sus contextos y que eso resulte, a final de cuentas, en un relato general. Siempre le digo a mis estudiantes que primer personaje, o sea, cuando hablamos al principio de las fuerzas que caracterizan al personaje, de las fuerzas que hacen que el personaje funcione de cierta manera, eh, hay que establecer quién sería la fuerza activa del videojuego. Independientemente de que hay muchos personajes en el videojuego, el personaje principal, a final de cuentas, ¿quién creen que es? El jugador, por supuesto. El jugador es el que desarrolla ese personaje, y es interesante porque a la hora de construir el videojuego uno debe entender que es el jugador el que inicia el relato, es el jugador el que lo desarrolla y lo lleva hasta sus últimas consecuencias. Así que, además de eso, entendemos que hay personajes que, por ejemplo, los aliados, en el caso de las tramas, los juegos AAA, donde siempre hay personajes que pueden, digamos, cambiar un poco su comportamiento, donde en ciertos niveles pueden funcionar como enemigos, en otros niveles como aliados, ¿verdad? Siempre es interesante que estos personajes pueden, de acuerdo a su matriz de funcionamiento, asumirse desde la perspectiva de las fuerzas. Y como diseñador de juego, el escritor que escribe para videojuegos debe entender a los personajes dentro de este sistema correlativo de fuerzas, para permitir que los jugadores logren encontrar una afinidad con sus personajes, logren entender el funcionamiento de sus personajes, pero sobre todo porque los personajes necesitan establecer estructuras internas de funcionamiento que hagan que las tramas terminen en lo que pretende el diseñador del juego, ¿no? O sea, terminen trayéndose al jugador hasta el final del relato, que es lo que a fin de cuentas importa. Y si vemos la perspectiva de las fuerzas, de las tríadas de fuerza, aplicado a videojuego, uno entendería que eso no es solo propio de un videojuego de carácter dramático, como son estos juegos basados en rol, ¿verdad? Los play role games, sino también cualquier personaje que uno establezca para cualquier videojuego, ¿verdad? Pensando, por ejemplo, en Angry Birds, como estos pollitos furiosos tienen cierto comportamiento, ¿verdad? Es un juego que aprovechó cierta tecnología que estaba entendiéndose en términos de videojuego, quiero decir, como el caso de las pantallas táctiles, ¿verdad? Y que Angry Birds aprovechó en su máxima expresión. Los personajes siempre tienen un comportamiento específico, y algo que está ocurriendo para el caso del diseño de videojuegos es que usualmente empiezan siendo diseñados por ingenieros de sistema, y el relato inicialmente empieza a ser construido de esta manera.
en algún momento empiezan a necesitar, y esto es casi una ley dentro del desarrollo de videojuegos, empieza a necesitar escritores para que los relatos empiecen a tomar formas y no se basen en la simple mecánica del juego. Porque tarde o temprano, y comprendiendo la cantidad de juegos que hay en el mercado, tarde o temprano terminarán agotándose. Hay juegos realmente interesantes donde no hay propiamente un relato, y de hecho los videojuegos donde hay juegos de roles, ¿no?, valga la redundancia, o donde hay personajes que no cuentan propiamente un relato, es siempre el jugador el que termina contando. Para eso hay ciertas dinámicas que comprende llenar plantillas con cierta información. De hecho, es un trabajo bastante arduo construir relato para videojuegos. Y si uno piensa, por ejemplo, en el caso de un guión para cine, un guión para una película de hora y media, de 2 horas, estamos hablando de libros de entre unas 90 a 105 páginas. En el caso de videojuegos estaríamos hablando de libros de 500, 600 páginas, porque además de desarrollar la línea argumental principal hay que empezar a comprender cómo esas líneas pueden generar desarrollos paralelos, y ningún juego en realidad trabaja linealmente, ¿no? Funciona de manera lineal. Así que tener personajes consistentemente construidos, que tengan la capacidad de aportar relato y comprendan en esto que cuando un personaje, uno de los principios del método del personaje tiene que ver con el hecho de que el personaje nunca cambia. Y en videojuego eso funciona de la misma manera, aunque no es raro que haya personajes que cambien, digamos, su naturaleza, que lo que decía antes, que de enemigos se convierten en aliados o viceversa. Y eso, desde la perspectiva de la estructura de triada, del método de personaje, podría funcionar si se entiende claramente que este personaje tiene en sí mismo una matriz de funcionamiento, ¿sí? De manera que la cuestión de convertirse en aliado o convertirse en enemigo del jugador no supone de ninguna manera que cambie su comportamiento. El personaje nunca debe traicionarse a sí mismo. No ocurre en ningún relato dramático, no debe ocurrir tampoco en el videojuego, porque realmente debilita mucho el videojuego. Eso es, digamos, de las enseñanzas más importantes que podría dejar el método de personaje enfocado en mecánicas de juego, donde hay múltiples personajes, donde hay personajes que realmente no tienen desarrollo en sí mismos, sino que terminan siendo personajes sin acción, ¿verdad? Así que no, de hecho, que no interactúan con el jugador en muchos casos. Ajá. En cualquier caso, sobre todo cuando se trata de personajes con los que el jugador va a interactuar, esos son personajes que deben tener claramente identificadas sus matrices de comportamiento. Yo creo que este es un buen momento para terminar, porque el evento está casi sacándonos del juego a nosotros, y que solo queríamos aprovechar unos minutos. Hay una clausura en muy poco tiempo y queríamos mantener el contacto. Es Said Orlando, desde la esquina del escritor. Les recuerdo que en Amazon se encuentra mi libro Aprender a Escribir. Es un libro que es útil para escritores, sean profesionales o quieran solo empezar a entender cómo es el mundo de la escritura creativa. Gracias a esta enorme ciudad y a este gran evento, estamos hoy una vez más en contacto desde la esquina del escritor, desde nuestro canal de producciones legendarias. Buenas tardes, y me despido. Para no perder la costumbre, pedí una de estas por acá. Afortunadamente el servicio está bastante completo en este evento. Salud, y nos vemos de regreso
en unos días allá en San José, Costa Rica.